Para participar en un foro que incide tanto y pone el foco en los puteros, en los clientes de prostitución. Y quisiera también comentar que para mí es un honor poder compartir la mesa con Amelia y con Beatriz, que con Beatriz ya nos coincidimos en otras mesas. Y bueno, y cuando escuchéis a Amelia pues os vais a dar cuenta de lo que estoy diciendo, que es un lujo poder tenerla aquí y poder compartir con ella mesa, ¿no? Lo que yo voy a hacer es exponer el resultado de dos investigaciones que ya están un poco obsoletas, quizás habría que actualizar, que iniciamos en el año 2004, sobre todo Silvia Pérez Freire, que es una socióloga, y yo, a raíz de, en un foro como este, en la Universidad de Vigo, yo invité a Silvia a dar una charla sobre prostitución, pues porque ella en ese momento era la directora del Centro de la Mujer Prostituida en una organización que se llama Alecrim, que está instalada en la ciudad de Vigo, ¿no? Que ahora ha desaparecido, pero bueno, ahí Farasa continúa su legado, ¿no? Y cuando ella dio su charla, bueno, se generó una polémica muy grande entre el alumnado, profesorado, etcétera, sobre abolicionismo, reglamentarismo, bueno, ese debate que a veces es un poco cansino y que fractura al movimiento feminista. Y ya tomando café después del gran debate, las dos decíamos, ¿y por qué tanto hablar sobre si la mujer es libre o no para prostituirse y nadie se está fijando en el putero, ¿no? En los demandantes? Entonces, a raíz de eso, pedimos una ayuda miserable, entre comillas, a la cátedra de estudios feministas que existía en aquel momento en la universidad, y con 2.000 euros hicimos nuestra primera investigación en Galicia, de carácter cualitativo, ¿no? Y posteriormente el Instituto de la Mujer más adelante nos dio una ayuda para poder ampliar ese mismo trabajo al resto del Estado español. Entonces lo que voy a presentar, y también quería eso, comentar cómo se inició esta preocupación. En aquel momento, como comentó Beatriz, había muchos estudios sobre las mujeres en prostitución, pero ningún estudio, muy pocos estudios, pues sí tenemos a María José Barahona en la Complutense, y había otra serie de trabajos, pero muy minoritarios respecto a la cantidad de trabajos que había sobre mujeres en prostitución, y por eso quisimos abordarlo. Por lo mismo, yo invito al alumnado que está aquí presente a que se animen a investigar sobre este tema. A veces el alumnado que en mis clases hacen trabajos de fin de grado, de fin de máster sobre ello, y extraen cosas sorprendentes. Algunas de ellas las voy a señalar ahora en la exposición, y bueno, y por lo mismo, como están cambiando las cosas, pues se necesita seguir en ello, ¿no? Bueno, en primer lugar, claro, los datos también están un poco desactualizados, sobre todo porque casi no hay estudios oficiales a través del Centro de Investigaciones Sociológicas o de otro tipo de instituciones públicas. Entonces, hay estos datos, pero más que todo esta gráfica es para que os deis cuenta de cuál es la presencia, ¿no?, del consumo de prostitución en nuestro país frente a los países del entorno europeo, ¿no? España es donde hay un mayor consumo de prostitución. Carmen Meneses, yo no sé si se ven bien los datos, pero bueno, acaba de publicar en la revista de investigaciones sociológicas un trabajo cuantitativo sobre el consumo de prostitución en nuestro país, y habla de un en torno al 22%, pero es cierto que las cifras oscilan, ¿no?, entre el 22 y el 38% que decía Beatriz, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas es alto, ¿no? El Centro de Investigaciones Sociológicas en el 2009 también hizo un trabajo sobre hábitos sexuales y detectó que el 32,1% de los hombres declaraba consumir prostitución. Son los que lo dicen, lo reconocen. ¿Cuántos habrá que a lo mejor no lo reconocen? Pero estamos hablando de cifras estimativas. Y el INE también hizo en el año 2003 un trabajo con estos resultados, ¿no?, del 27,3%. Bueno, entonces, como decían en el Ayuntamiento de Sevilla, pues podemos hablar de que 4 de cada 10 hombres alguna vez ha acudido a un espacio prostitucional. Estamos hablando de un fenómeno masivo, ¿no? Y estamos hablando de un fenómeno que se da con más incidencia en nuestro país, ¿no? ¿Y eso por qué, no? Como también comentaba Beatriz, es un fenómeno totalmente generalizado, porque si nos fijamos, el 99,7% de las personas que demandan prostitución son hombres,
y el 90 y tantos %, también cifras estimativas, pues son mujeres las que están en prostitución, las que se prostituyen. Entonces, ¿qué les pasa a los hombres de nuestro país para que acudan de forma tan masiva a la compra de sexo comercial? Esta es un poco la pregunta que nos hicimos de investigación y que intentamos dar respuesta, y seguramente tendríamos que seguir reflexionando sobre ello, ¿no? Porque a veces resulta difícil resolverla, ¿no? Bueno, para ello lo que optamos fue por realizar una investigación de carácter cualitativo. Dijimos, lo que vamos a hacer es escucharlos. Vamos a entrevistar a los puteros y vamos a escuchar qué dicen ellos, por qué consumen, qué necesidad tienen o qué justificación utilizan, ¿no? Entonces hicimos entrevistas a 46 puteros, ahí yo sumo los que, es decir, que no son quizás muchos para un trabajo de carácter cuantitativo, pero sí cualitativo, los que ellos se autodefinen como tales, y en las dos investigaciones, tanto la que hicimos en Galicia en el 2004 como la que hicimos después a partir del 2011 en el resto del Estado español. Muchas veces cuando la prensa nos llama para decir, mira, ¿y no podrías pasarnos el teléfono, algún contacto que tengas de algún putero para entrevistarnos? Yo siempre les digo, pero si estáis rodeados de hombres, preguntarles, que seguro que todos han tenido una experiencia. Eso es lo más que nos dicen las estadísticas, ¿no? Entonces, han tenido alguna vez una experiencia a lo mejor esporádica, a lo mejor reiterada, pero es muy fácil que siempre hayan tenido, ¿no? Porque la socialidad masculina, la socialización masculina muchas veces pasa por esos espacios prostitucionales. También hicimos grupos de discusión e intentamos también ser muy transversales. Hicimos grupos de discusión en el Colegio de Médicos, hicimos grupos de discusión con alumnado de arquitectura, de informática, hicimos grupos de discusión con lugares donde hubiera espacios masculinizados. Y les decíamos, vamos a hablar sobre sexualidad y las relaciones sexuales en la actualidad. Y siempre acababan hablando de prostitución, ¿no? Hicimos también entrevistas a mujeres en prostitución, aunque no era nuestro objeto de estudio realmente. Lo que pasa que con Alecrim y después, cuando fue a nivel estatal, acudíamos con algunas ONGs que trabajaban en los clubes, y entonces sí nos daba eso pie a poder entrevistarlas o en las unidades móviles, etcétera, ¿no? Y a otros actores, trabajadores, dueños de clubes, técnicos gubernamentales, no gubernamentales, académicas, etcétera. Que eso todo aparece un poquito en el libro, para los que queráis verlo. Bueno, una de las conclusiones es eso, que no existe un perfil sociológico concreto del cliente de prostitución. Hay heterogeneidad en el ámbito en cuanto a edades, ocupación, formación, hábitat, situación sentimental, ideología, etcétera, ¿no? Nosotros encontramos profesores de secundaria, adultos, de izquierda, encontramos médicos, encontramos trabajadores de Renfe, encontramos estudiantes de ingeniería, es decir, hay un abanico muy ecléctico. Yo no sé si Amelia después puede contarnos también, no sé, su experiencia. Lo que tenían en común todos ellos es su condición de varón, ¿no? De hombres, por lo menos que eso, se sentían hombres. Bueno. Bien, en torno entonces nosotros empezamos a escuchar sus discursos y a clasificarlos a través del frame análisis, que se usa sobre todo para análisis de discurso político, pero nosotros lo aplicamos aquí e identificamos 4 perfiles de consumidor a partir de los discursos que tenían. A veces se juntaban en un mismo sujeto un discurso que combinaba los argumentos que nosotros calificamos como de consumidor con el argumento misógino, por ejemplo, ¿no? Pero muchas veces los perfiles eran, pues, como que tenían cierta coherencia como tales, ¿no? Entonces, por un lado identificamos el consumidor, que es donde se sitúa casi siempre la gente más joven y es uno de los más abundantes, cuya lógica argumental, ¿no? Para explicarnos por qué acuden al sexo comercial es porque ellos compran lo que se vende. Y entonces aplican la misma lógica que cuando van a comprar a una tienda de ropa o se van a comprar su móvil, etc. Entonces no hay ningún tipo de reflexión que introduzca otros elementos o que favorezca posibles criterios de carácter, pues, ético, empático, etc.
Por otro lado, identificamos otro perfil que le llamamos el misógino porque demostraba a lo largo de sus explicaciones y argumentos un odio a la mujer, ¿no? Con frases como todas son putas, lo que pasa que unas cobran y otras no, las mujeres son como máquinas tragaperras, solo hay que echarles dinero, etc. Y otra serie de argumentos y de ideas que, bueno, reiteraban ese rechazo, ese odio hacia las mujeres. Otro de los discursos que identificamos es el discurso amigo, que es el que encontramos en aquellos puteros que acudían a los espacios prostitucionales como espacios de socialidad. Igual que vas a tomarte una caña después del trabajo, pues ellos acudían a estos espacios porque eran contextos muy amables, nadie lo rechazaba, todo el mundo le ponía buena cara y ellos llegaban a empatizar con las chicas individualmente, pero nunca llegaban a politizar el hecho de que estuviesen ahí, ¿no? Entonces llegaban a comprender a la pobrecita que tiene hijos en no sé qué, que tal, que está pasando fatal. Llegaban incluso a tener relaciones sentimentales con esas chicas, pero llegado un momento las cortaban, ¿no? En un caso, por ejemplo, a mí me decían, es que yo solo pensar que mis amigos se pueden acostar con ella no lo soporto. No, cosas así. Entonces, bueno, al final optaban, como si dijéramos, por una decisión de carácter egoísta, ¿no? Aunque eran capaces de empatizar individualmente con algunas de esas chicas. Y por último, que es el más minoritario, el más escaso, es el cliente que nosotros llamamos crítico, que es el arrepentido y politizado que acudió alguna vez a un espacio prostitucional en este tipo de prácticas de socialización masculina, ¿no? Eso, vestir soltero, como after hour, después de una noche de juerga, que lo estamos viendo en la gente joven, pero también puede ser después de un congreso, después de una firma de un contrato en una empresa, etcétera, etcétera, y que esa experiencia pues no les gustó o vieron cosas que le hicieron pensar y entonces son críticos con eso, ¿no? Y ellos son los que suelen politizar y decir que la prostitución es un producto del capitalismo, del patriarcado, etcétera, y identificar que vieron, ¿no?, mujeres que estaban sufriendo allí, ¿no? Los tres casos de consumidor misógino amigo y alguno de los críticos considera también, y es así como muy curioso, que la regulación resolvería todos los problemas porque garantizaría, por ejemplo, que las chicas no tienen enfermedad, es decir, se preocupa mucho de que el producto, entrecomillado, esté bien, ¿no? Y bueno, es así lo que encontramos. Aquí está un poco más desarrollado cada uno de esos perfiles. Cómo se autoperciben es el self, ¿no? Como la autopercepción de sí mismos. Entonces ellos se ven como hombres fogosos, sexuales, hipersexuales, que no pueden contenerse, entonces es una necesidad fisiológica vital, si no se ponen enfermos y tendrían que violar a mujeres por ahí, entonces por eso acuden a estos espacios prostitucionales, ¿no? Y ellos hablan de que van para desarrollar fantasías sexuales, diversión, etcétera. Hablan de las mujeres como que todas son falsas y viciosas, piensan que la causa de por qué acuden es su instinto sexual y viril, que las mujeres son seres irresistibles, y el problema y la solución, el problema que ellos únicamente ven es que la fama de putero, es decir, que eso les molesta un poco a veces en ciertos ámbitos, decir que acuden porque está como mal visto, y que la solución sería legalizar para que paguen Hacienda y exista un control sanitario, ¿no? En el caso del consumista, pues ellos se autoperciben como homos económicos, máximo beneficio con el mínimo de coste, entonces consideran que van a la prostitución como un negocio, un mercado libre donde compras lo que se vende y nada más, buscando hedonismo, diversión, experiencias nuevas, bueno, este rollo un poco así posmoderno, ¿no?, de la compra de una experiencia y actúan así, dicen, ¿cómo sería hacerlo en grupo? ¿Cómo sería hacerlo tal? Es decir, que convierten el consumo de sexo comercial en un objeto de consumo más, ¿no? Y ahora dicen, pues ahora voy a probar cómo es con una mujer tal, con una, no sé, tienen este tipo de práctica. Se ven como mercancía, las relaciones con el género femenino, bueno, eso, mercantilizan esa relación, creen que las causas y agentes causales es la ley de la oferta y la demanda en abstracto, es decir, no está
contextualizado ni determinado por un contexto patriarcal, capitalista, de desigualdad, de pobreza, de feminización de la pobreza, etc. No lo ven. Y que considera que todos somos libres para decidir comprar y o vender, que esto es un argumento, bueno, de los que Ana de Miguel ha trabajado más, ¿no? De este neoliberalismo sexual, que muchas veces lo argumentan tanto las chicas como los chicos, ¿no? Y que consideran que eso hay que legalizar para garantizar la calidad del servicio. En el caso del relato amigo, se ve como un hombre afectivo sexual, es decir, que sí como que nos comenta que a veces acude a estos espacios prostitucionales buscando un cierto afecto, cariño, etcétera, etcétera. Consideran a la prostitución como un medio de sociabilidad, afectiva sexual, relaciones sociales, de amistad, etc. Diferencian esta dicotomía tan tradicional, ¿no?, en el catolicismo, de mujeres falsas y mujeres buenas. Creen que ellos acuden por la necesidad del instinto sexual viril y también reconocen que es debido a las necesidades económicas de ellas. Y el problema es la explotación de las mujeres y el estigma social que sufren, y que la solución sería legalizar también, ¿no? Y por último, en el relato crítico, pues nosotros la autopercepción como un homo politicus, es decir, es alguien que tiene una visión crítica, ¿no?, de la sociedad. Creen que la prostitución es un producto del patriarcado y del capitalismo, que se va por comodidad, por abuso de un privilegio masculino, etc. La mujer la perciben como una mujer oprimida y el hombre como opresor, que hay una relación de poder entre ellos, que las causas y agentes de que exista la prostitución es el capitalismo y el patriarcado, y el problema es la explotación de la mujer, beneficio para capitalistas y hombres, para proxenetas, y que la solución sería que desapareciese el patriarcado y el capitalismo. Bueno, después de esta navegación así por estas narraciones y discursos, quisimos identificar un poco, entonces, y responder a la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué en nuestro país se consume tanto sexo comercial? Y quizás nos quedan en el tintero muchas otras causas. Yo voy a enumerar algunas, sobre todo también para después que reflexionemos todos sobre ellas, ¿no? Unas que agrupé como llamadas contextuales, el contexto de cultura patriarcal, yo creo que Beatriz ya incidió sobre ello. También la estructura de oportunidad favorable en un contexto legislativo propicio y con una gran convivencia entre autoridades e industria sexual. En nuestro país hay claros ejemplos de ello. Yo vengo de Galicia y desde allí hubo una operación, la Operación Carioca, donde se demostró que estaban metidos en connivencia tanto el subdelegado de gobierno de aquella época como otra serie de autoridades militares, la propia policía que se dedicaba al tema de la violencia de género, etcétera, muy relacionados con los dueños de los clubes. Ahí hubo asesinatos de mujeres que murieron con bolas de billar en la vagina. Las testigos protegidos no estaban protegidas, tuvieron que irse del país. Y bueno, entonces ahí hay un interés en que la ley por un lado no funcione, y es una ley también bastante restringida, ¿no? Otra tercera causa que también apuntó Beatriz y que imagino que también hablará Amelia son los lobbies mediáticos que legitiman y solicitan esta industria sexual. Decía Beatriz Jimeno que la industria lo que desea, ¿no?, es que todo hombre sea un putero. Por tanto, va a hacer mucha publicidad para animar a todos los hombres a que sean potenciales puteros para que haya mucho mayor beneficio, ¿no?, en su negocio. Y por eso lo que comentaba Beatriz, no se hacen, no nacen, y los lobbies mediáticos atraviesan todo el discurso mediático en nuestro país, ¿no? Y luego también podemos hablar de una cuarta variable contextual, que es este cambio del paradigma afectivo-sexual en la población, ¿no? Lo que Ana de Miguel califica el neoliberalismo sexual, que de alguna forma sustituyó un poco a ese modelo afectivo-sexual que nació en el 68, que sí pretendía una relación igualitaria entre hombres y mujeres,
donde el sexo no era para procrear como el modelo tradicional, era un sexo lúdico, de hedonismo, de disfrute, pero de todos y en igualdad de condiciones, o por lo menos para un negociado de forma libre, ¿no? Y eso ha sido sustituido por el neoliberalismo sexual. También hay un autor, un filósofo coreano, que es Byung-Chul Han, que habla justamente de esa mercantilización de las relaciones humanas en general, y en particular también habla sobre las relaciones afectivos sexuales y cómo eso se puede traducir al ámbito de la prostitución, ¿no? En el otro bloque también identifiqué otra serie de variables que puse identitarias, pero tienen que ser más como colectivas, ¿no? Tiene que ver con la reafirmación de la identidad grupal, es cómo se hacen los hombres, ¿no? Entonces, que consideramos que en nuestro trabajo, ¿no?, que finalmente lo que ocurre es que cuando los hombres acuden a espacios prostitucionales no es tanto realizando un acto instrumental, como diría Rita Laura Segato, que es una antropóloga argentina, no es porque buscan comprar o tener un placer sexual, sino más bien es un acto de carácter expresivo, porque quieren decirnos algo. ¿Y qué nos quieren decir? Que son muy hombres, quieren reafirmar su hombría, sobre todo delante y ante el grupo de pares, ¿no? La patria. Entonces, ¿por qué? Pues porque creemos que ha habido una crisis un poco del modelo tradicional de masculinidad, de padre, proveedor y protector, y el modelo actual hegemónico es lo que os comentaba antes, lo que un alumno descubrió en un grupo de discusión que hizo con sus amigos, que ellos lo que quieren ser son vividores, folladores, ¿no? Ese personaje que aparecen aquí, no hay quien hoy en La que se avecina, que es tan exitoso, ¿no? Ha tenido tanto éxito y es tan gracioso, etcétera, y que de alguna manera como que pone la carga, sobre todo en el espacio sexual, para la definición y la autodefinición y la forma de convertirse en hombres, ¿no? En este proceso que, como dice David Gilmour, un antropólogo, los hombres deben de estar toda la vida demostrando, ¿no?, que son hombres. Nosotras siempre se nos asocia más a cuestiones de carácter esencialista, en cuanto que podemos ser madres, ya parece que eso nos da la feminidad. En cambio los hombres tienen que estar demostrándole constantemente. Y también hace referencia un poco a un mito, que es el mito del déficit sexual masculino, que sociólogas como Catherine Hacking, de una forma totalmente legitimadora en su libro Capital Sexual, que muy peligroso, pues reafirma y legitima como una realidad, ¿no? Es como nosotros en el grupo de discusión nos salían y decían, es que ya dice Eduard Punset que el cerebro masculino necesita tal. Bueno, pues todo eso nosotros lo cuestionamos. Al final es un problema sociocultural, ¿no? Bueno, la segunda razón sería el erotismo socializado a través del porno mainstream, que es muy misógino y muy agresivo. Y aquí hacemos una apelación a que otra cultura sexual es posible, igual que otra masculinidad, una masculinidad rebelde frente al mandato patriarcal y al mandato de la industria sexual, ¿no?, de convertirse en un putero. Y luego también me atrevo a hablar de la subcultura putera, que es algo que comparten sobre todo entre los hombres, que las mujeres estamos excluidas de ello, igual que en los espacios prostitucionales. Tú acudes a un espacio prostitucional si acompañas a una LG, pero no puedes ir, o si te vas a prostituir, pero como consumidora no te dejarían entrar, entre comillas, consumidora, ¿no? Es un espacio vital para nosotras. Y porque es un espacio de socialidad masculina. Y también entre el grupo de pares, pues aunque en una pandilla se sepa que quien acudió a un espacio prostitucional, el resto de amigos son leales y fieles y nunca lo van a delatar, entre comillas, ante a lo mejor la mejor amiga de ese chico, ¿no? Y en esto nosotros hicimos un paralelismo con el trabajo también de Rita Segato, cuando trabajó los feminicidios, igual que Graciela Atencia, ¿no?, compañera de Amelia, en feminicidio.net, en los feminicidios en Ciudad Juárez. Ella trabajó también en la guerra en Guatemala, en las masacres en Guatemala, y también con violadores en Brasilia, ¿no? Y lo que consideraba es que muchas veces esos actos eran actos como podemos decir, de refundación del patriarcado, ¿no?, donde todos hacían un acto execrable que los unía, los hacía cómplices. A partir de ahí había como una especie de refundación del patriarcado,
Y la víctima propiciatoria, como dice René Girard, en este caso era la mujer en prostitución o las mujeres en Ciudad Juárez que las secuestran, torturan, violan, asesinan, etc., ¿no? Y consideramos que no en los mismos términos o gravedad, pero que viene a ser el mismo ritual. Y por último, una de las cosas que a mí me llamó más la atención cuando realicé el trabajo de campo era cuando entrábamos en los clubes y veíamos a las mujeres, era el dramatismo de la realidad de estas mujeres, como viven en la prostitución, que contrasta mucho con la banalidad, frivolidad y ociosidad en la que se recrean los consumidores de prostitución. Es un contraste muy fuerte, ¿no? Y creo que el consumo generalizado de prostitución en nuestras sociedades es un síntoma de una cultura sexual hegemónica que compartimos todos, mujeres y hombres, y en la que la dominación masculina, el androcentrismo, la homofobia y el erotismo misógino son sus ejes fundamentales. Y por último, reafirmar esto, que sé que es un poco provocador, que el sexo comercial, el hombre que va a comprar sexo comercial no busca tanto placer sexual, sino ser un macho, busca una identidad. No sé si Amelia puede matizar esto o cuestionarlo, a ver cómo es su experiencia. Y nada más, gracias a todos.